Mis amados, mis amadas en Cristo Jesús, yo quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 9 hasta el 20, donde nos dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús el Cristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén y amén. Este pasaje de las Escrituras, dicha por el Señor Jesús al apóstol Juan, en esta hermosa revelación que el Espíritu Santo le dio al apóstol. Dice que él era copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús el Cristo. Y él había sido desterrado precisamente a la isla de Patmos por orden del gobierno romano. Era una pequeña isla cerca de la costa de Grecia, por predicar la palabra de Dios. Su exilio es parte de un periodo de intensa persecución contra la iglesia, que este emperador había dado persecución a los cristianos precisamente porque él se había hecho un dios. Y los cristianos, como decían que el único Dios era Cristo, pues simplemente él empezó a perseguir a los cristianos porque no querían postrarse delante de él. Mientras el apóstol Juan está en Patmos, recibe esta revelación del Señor Jesús. Un ángel le ayuda a Juan a entender la visión. Mientras el primer libro de la Biblia, Génesis, habla del comienzo del pecado y el triunfo de Satanás, este último libro de la Biblia, el Apocalipsis, habla del fin del pecado y de la derrota de Satanás. Y hay una promesa especial a todos los que leen y oyen y obedecen a esta escritura, lo que está escrito en este maravilloso libro. Pero también hay una maldición especial que es prometida a quienes agregan o quitan de este libro. Y Juan también fue perseguido precisamente porque por causa del Señor Jesús fue desterrado a esta isla llamada Patmos. Y dice el apóstol Juan que estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero aquí muchas personas dicen que la voz de Dios es una trompeta. No, es como de trompeta, ¿verdad? Muy fuerte. Y decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Cuando el Señor Jesús dice que es el Alfa y la Omega, en el alfabeto griego, la primera letra del alfabeto es el alfa y la última es la omega, que es la O. Si hablamos en el alfabeto español, estamos hablando yo soy la A y la Z. Pero como están hablando de un alfabeto, del alfabeto griego, está hablando yo soy la A y la O, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Es lo que hoy conocemos como Turquía o el Cercano Oriente. Bueno, ya Turquía prácticamente pertenece en estos últimos años a Europa, pero siempre ha pertenecido a Asia. Y aquí fue conocido como a la Asia Menor. Y estas iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia
y Laodicea. Cada iglesia aquí mencionada está nombrando precisamente el tiempo en que la iglesia del Señor Jesús, el Cristo, iba a pasar, el tiempo de vivencia. Ya el Señor Jesús había advertido a la iglesia que bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen, os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 12. Y ya el Señor anticipadamente le había advertido a la iglesia que iban a pasar por persecución. La primera iglesia es la iglesia apostólica, que fue en el primer siglo. En el siglo I desde el año 1 hasta el siglo hasta el año 100. Es el siglo I y es conocido como la iglesia apostólica. Esta iglesia de Éfeso tuvo la oportunidad de conocer las doctrinas del Señor Jesús, el Cristo, por medio de los apóstoles en forma directa. Y qué gran privilegio tuvo esta iglesia, porque tuvo presente ahí, cada uno en su púlpito, en vivo y en directo, a los apóstoles. Fue privilegiada porque el apóstol Pablo recibió directamente del Señor cuando fue subido al tercer cielo y recibió precisamente todas estas doctrinas que fueron reveladas tanto a la iglesia de Roma, a la iglesia de... a las tres iglesias que el apóstol Pablo escribió, ¿verdad? Y fueron privilegiados. Y habían personas que estuvieron con él que también recibieron cartas, como el caso de Tito y el caso de Timoteo. Y no solamente Pablo, Pedro también escribió cartas y el apóstol Juan, pero no solamente recibieron escritos, porque nosotros, la iglesia moderna, también recibimos escrituras de estos apóstoles que recibieron la doctrina del Señor. Ellos tuvieron también presente en vivo y en directo estos apóstoles y fue conocido como la iglesia apostólica. Ya había una advertencia para esta iglesia de Éfeso, que habían perdido su primer amor. Y era precisamente porque ya al haber muerto el último de los apóstoles, que era Juan, ya prácticamente dependían de lo que otros enseñaban. Desafortunadamente, muchas veces nosotros ponemos la mirada en el hombre, pero quitamos la mirada del Señor Jesús, como dice el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También vino Esmirna, es la segunda iglesia del Apocalipsis y es conocido como la iglesia perseguida. La iglesia que tuvo persecución durante el siglo II hasta el siglo IV. El imperio de Roma no había cesado de perseguir a la iglesia. Y ya el ángel que había recibido la carta del apóstol Juan, porque recordemos que cada ángel es el pastor de la iglesia, y este pastor de la iglesia de Esmirna había recibido la carta y esa carta decía que él era el primero y el postrero, el que estuvo muerto y había vivido, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En esta época de la iglesia, muchos judaizantes querían dañar la doctrina del Señor Jesús metiéndole precisamente algunas costumbres judías. En estos tiempos hay algunas personas que dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son, porque no han descansado en Cristo. La auténtica fe es descansar en Cristo. Entre ellas vemos algunas doctrinas como los que guardan el sábado. Algunos son los judaizantes, otros son los adventistas, ¿verdad? Pero ellos simplemente no han descansado en Cristo. Y esta iglesia recibió persecución durante 10 emperadores. Aquí dice que serán perseguidos durante 10 días, pero en realidad estos días son emperadores que iban a perseguir la iglesia y fueron perseguidos desde el año 2 hasta el año 4. Hasta que hubo un emperador que fue conocido como Constantino I en el año 314, en el siglo IV, y es conocido como la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es conocido como la iglesia imperial. ¿Y por qué conocido como la iglesia imperial? Porque cuando Constantino I unió el Estado con la iglesia se paganizó. Empezaron a traer costumbres paganas tanto de Babilonia como de Egipto, entre ellos algunas cosas que hasta el día de hoy permanecen, como el purgatorio, el limbo y todas estas cuestiones, ¿verdad? Desafortunadamente, al unirse con el Estado, pues ya dejó de ser iglesia de Cristo.
La auténtica iglesia de Cristo se conoce porque no se une con ningún estado, sino es una iglesia independiente. Su gobierno es un gobierno congregacional y los hermanos toman sus propias decisiones y nadie toma decisiones por ellos, sino que son iglesias autónomas. Pero cuando la iglesia de Roma se unió con el estado, dejó de ser iglesia de Cristo, cumpliéndose la promesa que el mismo Jesús le había hecho a Éfeso si no se arrepentía. Éfeso se arrepintió, pero la iglesia de Roma no, y el candelero fue quitado de su lugar, es decir, la aprobación como iglesia del Señor. Así que esta iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia del Apocalipsis, es la iglesia imperial. Después sigue la iglesia de Tiatira. Esta iglesia de Tiatira es la que es conocido como la iglesia del oscurantismo o la iglesia fortificada. Es una iglesia que no conoció las doctrinas del Señor porque le fueron ocultas durante 10 siglos. Desafortunadamente, cuando la iglesia se unió con el Estado en el siglo IV, simplemente empezaron a recibir muchas doctrinas traídas de otros países. Recordemos que el imperio de Roma era un imperio que había dominado muchas naciones y ellos simplemente no imponían su religión porque a la final no tenían religión, pero sí adoptaron muchas religiones. Entre ellas las costumbres egipcias y las costumbres babilónicas. Cada santo que ellos adoran simplemente son ídolos que trajeron de estas naciones paganas que antes eran conocidos como imperios, pero las pasaron como si fueran santos de la iglesia, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que cada papa traía una costumbre. Uno trajo la indulgencia, otros trajo el purgatorio, otro trajo el limbo, otros trajo la adoración a María, otros trajo la adoración papal. Y así fueron trayendo uno por uno costumbres hasta que el día de hoy vemos a la iglesia de Roma, una iglesia muy contaminada. Pero desafortunadamente durante 10 siglos la iglesia del Señor Jesús no conoció las verdades que por el Antiguo Testamento fueron ocultas y ya en el Nuevo Testamento fueron reveladas por los apóstoles a la iglesia del Señor. Pero hubo un remanente y esa es conocida como la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma. Muchos de los que quisieron cuidar la doctrina del Señor y protegerse de las contaminaciones que habían sido traídas de otras naciones, ellos se escondieron en las catacumbas y fue conocido como la iglesia de las catacumbas, de manera que cuando llegó la reforma, traída, aunque fue hecha por un monje también de la iglesia católica conocido como Martín Lutero en el siglo XV, esta iglesia conoció la verdad del Señor Jesús cuando este monje puso las 95 tesis en la puerta de su iglesia y tradujo la Biblia del alemán, de los textos originales al alemán. Y el pueblo conoció las doctrinas del Señor que durante 10 siglos le fueron ocultas a la iglesia. Después se levantaron otros reformadores como eh, como Juan Calvino, ¿verdad? Y algunas personas que se rebelaron contra la iglesia del Señor, como la iglesia de Roma, perdón, como en el caso del rey Enrique VIII, y muchos de los que se rebelaron, ¿verdad? Wycliffe. Y bueno, fue un tiempo donde prácticamente se le abrieron otra vez los ojos a la gente y conocieron las doctrinas del Señor. Después llegó la iglesia de Filadelfia. Eso fue desde el siglo XVI hasta el siglo XIX y fue conocida como la iglesia misionera. Fue un tiempo de florecimiento que tuvo la iglesia del Señor Jesús el Cristo. Un tiempo donde se invirtió en la obra del Señor a gran escala. Y el evangelio del Señor Jesús el Cristo fue esparcido durante todo el planeta, por todo el planeta. Empezó por toda Europa y fue un gran avivamiento y se levantaron grandes ministros del Señor. En ese siglo estuvo Juan Bunyan, estuvo Juan Wesley, estuvo Carlos Wesley, que era hermano Juan Wesley y compuso muchos cánticos. Estuvo muchos ministros del Señor que fueron usados grandemente, como John X. Knox, ¿verdad? Y fue un gran privilegio que tuvo la iglesia del Señor porque Dios mismo le dio la oportunidad de esparcir este evangelio por toda la tierra y fue conocido como la iglesia misionera. Fue un florecimiento maravilloso que tuvo la iglesia del Señor y duró
desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, prácticamente 4 siglos o 3 siglos y medio aproximadamente. Ya después viene la iglesia de la Odisea, que es conocido como la iglesia tibia, ¿verdad? Es una iglesia que ha perdido prácticamente la esencia de ser iglesia. Cuando Cristo dijo, cuando la sal pierde su sabor, no sirve más para nada sino ser hollada por los hombres, ¿verdad? Botada y ser hollada por los hombres. Desafortunadamente la iglesia de la Odisea, Dios le hace un llamamiento. El mismo Jesús le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y le está hablando nada menos que a la iglesia del Señor. Y es porque la iglesia del Señor se ha apartado de la verdad, cumpliéndose la profecía dicha por el mismo apóstol Pablo en la segunda carta de Pablo, ¿verdad? A Tesalonicenses, cuando dice que el Señor Jesús no vendrá sin que antes llegue la apostasía. Esta apostasía se refiere tanto a la menor como a la mayor. La mayor es el gran apóstata, que es el blasfemo de todos los blasfemos y es el anticristo. Pero antes que llegue el anticristo va a venir una apostasía que es apartarse de la verdad. Cuando ya estas verdades que por muchos años fueron guardadas celosamente, ya en los últimos años de la existencia de la iglesia en la tierra, muchos se van a apartar de ella. Desafortunadamente es algo muy triste, pero es una realidad. Hoy se están enseñando que es la última iglesia, que es la iglesia de hoy. Se está enseñando el evangelio de la prosperidad, se está enseñando el evangelio de yo decreto, se está enseñando muchos evangelios, pero no el evangelio del Señor. Y vemos esta iglesia que es tibia y el Señor Jesús dice: te vomitaré de mi boca, precisamente porque ni es frío ni caliente. Y en la iglesia que estamos viviendo en este tiempo es una triste realidad, pero es una de las señales que estamos viendo, ¿verdad? Y dice el apóstol Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros de oro es precisamente la presencia de Dios en cada una de las iglesias del Apocalipsis, o en la presencia de Dios en la historia de la iglesia, desde el siglo I hasta el siglo XXI, que es el siglo que estamos en este momento. Siempre la iglesia del Señor ha estado en la iglesia como señal contundente de que es el cuerpo de Cristo. Recordemos cuando Juan el Bautista vio venir hacia él el Señor Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo identificó fue porque vino del cielo vino del cielo el Espíritu de Dios en forma corporal como de paloma y permanecía sobre él. Esa fue la identidad. La iglesia del Señor tiene la característica de que tiene el Espíritu de Dios dentro y hace morada, vive en él, hace residencia, precisamente cumpliéndose la promesa de que no dejaré huérfanos, vendré a vosotros en Juan capítulo 14. Iré a mi Padre y Él os dará un consolador, el cual estará con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le ve ni le conoce, ¿verdad? Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ese es el privilegio que tiene la iglesia del Señor. Cuando el apóstol Juan vio a estos 7 candeleros de oro, se pudo dar cuenta de que ya la iglesia del Señor tenía un privilegio tan grande que no lo tuvo los hermanos del Antiguo Testamento, porque solamente el Espíritu de Dios descendía mientras había una obra para hacer, pero ya después volvía y ascendía. Pero en el caso de la iglesia del Señor, el Espíritu de Dios permanece sobre ella. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Cuando habla de sus cabellos blancos como blanca lana, se refiere al tiempo eterno. Recordemos que el mismo Dios tiene eternidad pasada y eternidad futura y es conocido como el anciano de días, y parece contradictorio al saber que es un anciano pero tiene días. Es decir, que para él solamente existe el presente, para él no existe ni pasado ni futuro, sino un eterno presente, porque él vive en el tiempo Kairos. Nosotros vivimos en el tiempo Cronos, precisamente porque el tiempo del hombre es tiempo con medida, el tiempo de Dios es un tiempo sin medida y vive en un eterno presente. Aunque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren, como le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana,
Y ese espíritu, en realidad un espíritu no tiene cabello, pero aquí se le presentó el Señor Jesús, aunque ya es cuerpo glorificado porque se hizo hombre. Recordemos que Jesús es Dios hecho carne. Y se le presentó delante del apóstol Juan y tenía sus cabellos blancos como blanca lana, mostrando su eterno presente. Y tenía sus pies, la ropa llegaba hasta los pies y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza eran blancos, ¿verdad? Y sus ojos como llama de fuego. Y aquí habla sobre su omnisciencia, uno de los atributos de Dios que no fueron compartidos ni con el hombre ni con los ángeles, es su eterno poder, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia y que nunca peca. Son 4 atributos de Dios que no fueron compartidos ni con el hombre ni con los ángeles. Y esa es precisamente estos ojos de fuego, habla sobre la sabiduría de Dios, sobre su omnisciencia y sobre su santidad. Qué gran privilegio nosotros tener un Dios así de poderoso, un Dios omnisciente, ¿verdad? Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí vemos la autoridad que tiene Dios. Recordemos que todas las cosas fueron hechas con la orden que Dios dio, ¿verdad? Sea la luz, y apareció la luz. Haya lumbreras. La lumbrera mayor para que enseñoree en el día y la lumbrera menor para que se enseñoree en la noche. Y fue así. Sepárese al agua de lo seco, y a lo seco llamó continente, y a las aguas llamó mares. Y todo lo hizo con la voz, menos el hombre. No porque no pudiera hacerlo, sino porque había un plan eterno para con el hombre. Lo iba a hacer a su propia semejanza. Qué gran bendición, ¿verdad? Así que vemos que su voz era como estruendo de muchas aguas y tenía en su diestra las 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa espada aguda es la palabra de Dios. Recordemos que en Efesios capítulo 6, versículo 10, vemos la armadura de Dios y habla de la Biblia como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y de su boca sale su palabra, ¿verdad? ¡Qué gran bendición! Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades. ¡Qué gran bendición! Precisamente el escritor a la carta de Roma, que era el apóstol Pablo, en el capítulo 8, versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y también el escritor a los salmos, el rey David, en el Salmo 68, versículo 20, nuestro Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el libertar de la muerte. En el mismo instante en que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, hubo una separación entre el hombre y Dios, porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Muerte es separación, no es aniquilación. De pronto nosotros tenemos en nuestra mente el pensar que la muerte es aniquilación, pero no es así, es simplemente separación. La muerte física es cuando nos separamos del cuerpo y muerte espiritual es cuando estamos separados de Dios. Precisamente el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, los cuales anduvimos en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando en esa condición de muerte, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Qué gran bendición nosotros poder descansar en Cristo, porque la obra que hizo Cristo en la cruz fue una obra completa. No es una obra a la que debemos de ayudarle. Simplemente Él hizo todo por nosotros, aunque humanamente no podemos comprender algunas de las cosas de la salvación, pero fue algo tan grande que nuestra mente no puede captar, ¿verdad?
Aquí el Señor Jesús le está diciendo a Juan, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Él nos dio la victoria, ¿verdad? La iglesia de Cristo está en victoria. Precisamente en la primera carta del apóstol Juan, en capítulo 5, versículos 4 y 5, hace una pregunta. ¿Quién es el que vence? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y cada persona que tiene a Cristo como el Curios es un vencedor, porque Cristo ha vencido por él. El apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería vuestra fe. Así que el Señor Jesús le dice al apóstol Juan, escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas, las que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Esas son las tres divisiones que tiene el Apocalipsis, ¿verdad? El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, porque recordemos que el Señor Jesús tenía en su diestra las 7 estrellas, y esas 7 estrellas que el apóstol Juan había visto a la derecha del Señor Jesús, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y cada ángel es el mensajero. Aquí no se refiere a los seres celestiales, sino se refiere al que estaba al frente de cada iglesia de Turquía o del Cercano Oriente o del Asia Menor. Es los pastores. Y de los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El libro de Apocalipsis fue escrito a las 7 iglesias y está nada menos que señalando el tiempo de la iglesia del Señor después de la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? Desde el siglo I hasta el siglo XXI. Qué gran bendición nosotros poder tener esta gran revelación que el Espíritu de Dios dio al apóstol Juan. El apóstol Juan fue privilegiado, porque antes de ser llamado como apóstol era conocido como el hijo del trueno, pero después que fue transformado por el Espíritu de Dios, fue conocido como el apóstol del amor, y tuvo el privilegio de recibir esta gran revelación del Apocalipsis, cumpliéndose la promesa que el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, ¿y qué de este? Y el Señor dijo, ¿y si yo quiero que él quede hasta cuando yo vuelva, qué a ti? Eso lo encontramos en el Santo Evangelio según Juan, el capítulo 21. Y vemos aquí que ya sea el cumplimiento. No es que el apóstol Juan haya vivido hasta los últimos tiempos, sino que tuvo la oportunidad de vivir los últimos tiempos, de verlos, aunque no los estuvo viviendo 2000 años en la tierra, pero sí tuvo el privilegio de ver los últimos tiempos, por la revelación dada por el Espíritu de Dios en la isla de Patmos. Amén. Dios les bendiga, mis amados y mis amadas.